Recepción de la Medalla de Oro de la Academia de Medicina de Medellín. Es la máxima distinción que otorga nuestra corporación. Esta distinción fue creada en 1975. Se otorga anualmente al académico que se haya distinguido por las mejores aportaciones científicas en las sesiones de la academia, por contribuir con sus logros profesionales o con sus aportes culturales y éticos al engrandecimiento de la profesión médica en el ámbito regional o nacional. La medalla de oro de la academia tiene forma ovalada de 6 por 7 centímetros y están inscritos en ellas el nombre del galardonado y el escudo de la Academia de Medicina de Medellín y una cinta de color amarillo como representación de la bandera de la Academia. Este año ha sido escogido el nombre del académico honorario de la institución, Benigno Rafael Elejalde Salazar. Le solicitamos al homenajeado que encienda su cámara y comparta su galardón. Buenas noches. Muchas felicitaciones. El académico honorario Tiberio Álvarez Echeverry hace la presentación del galardonado. Doctor, le entrego la palabra a usted para que proceda con la presentación. Doctor Tiberio. Para mí un honor, en nombre de la Academia de Medicina de Medellín, 1887-2022, decir unas palabras en la entrega de la medalla de oro correspondiente al presente año al doctor Benigno Rafael Elejalde. Y empiezo con esta frase de Unamuno: amo la simplicidad externa que cobija una gran complejidad interna, y van a saber por qué. No pasa. Tiberio, dele clic sobre la presentación para que pueda avanzar, por favor. Sobre la presentación. Listo. El compañero es bachiller del Liceo de la Universidad de Antioquia y desde muy joven fue muy inquieto por muchos aspectos de la vida, de los trabajos y de las pasiones. Ya muy joven reparaba radios, hacía radios de galena, estudiaba electrónico por sí mismo, pero también asistía al Instituto Pascual Bravo, tomaba fotografías hasta alcanzar en este momento más del 250.000 de fotografías, filmaba en una época de los años 60 y son unas películas que valen la pena desde el punto de vista de la historia. Siendo muy joven cultivaba moscas drosófilas, aprendía genética. Vendía apuestas de carreras en el 5 y 6 arriba en Boston y con eso se ayudaba para conseguir todo lo que gustaba. Como dice él, en casa teníamos un par de microscopios. Utilizando las agujas de coser de mi mamá, aprendí a sacar las glándulas salivares de las moscas, verlas al microscopio y distinguir los cromosomas. Era fascinante para mí poder ver en mi casa, con sistemas tan rudimentarios de análisis a mi disposición, estas estructuras que explicaban mecanismos de la herencia que acaban de descubrirse y que se presumían ser los predecesores de otros descubrimientos que cambiarían la historia de la humanidad y de la práctica de la medicina. Esto nació de conversaciones en la mesa, de la importancia que tenían los estudios, y esto a través del tiempo hizo de Rafael un experto en todos estos campos de la genética, como vamos a ver. En esos años, la relación entre profesores la relación entre profesores y profesores era tal que los doctores Rogelio Londoño, Octavio y René Díaz le regalaron un libro para el distraído y cordial amigo Benigno Rafael, con la esperanza de que este mensaje genético le ayude a aterrizar verticalmente. Tenía muchas ideas en la cabeza, muchos no le creían, muchos lo criticaban, muchos se burlaban de él, pero mientras los otros estudiaban o jugaban o se iban para determinados sitios,
Este hombre se dedicaba a estudiar. No sé por qué me está pasando. Como dice él, este periodo entre 1976, 1970 y el 75, en que existió el laboratorio de genética, fue una actividad mental, investigativa y de curiosidad para casi todos los miembros del personal docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Una muestra de cooperación entre miembros de muchos departamentos y un estudiante. Yo quiero llamar la atención, era un estudiante, era profesor de nosotros, compañeros, y era profesor de profesores en la Facultad de Medicina, porque era el más avanzado en estas líderes de la genética en esa época. Una muestra de cooperación entre miembros de muchos departamentos y un estudiante, llevando al descubrimiento de 3 enfermedades nuevas acá en Medellín. Este evento no ha ocurrido en ninguna otra universidad en Colombia y solo ha sucedido en muy pocas universidades del mundo. El laboratorio de genética de la Universidad de Antioquia en su departamento de patología fue el primero en el país y tal vez en el continente suramericano, donde se hicieron estudios de ADN muy rudimentarios, pero únicos. Habíamos hecho la primera amniocentesis en Colombia siendo estudiante y probablemente la tercera del mundo en 1964 a un paciente que tenía hijos afectados por hemofilia ligada al sexo. En septiembre de 1968 viajó con su esposa a Manchester, Inglaterra, donde trabajaron en la Universidad de Manchester, en el Christie Hospital, y en el Hall Radium Institute y en el Patterson Laboratories, hasta 1970. Y mire todo lo que aprendió este maestro allí. Aprendí métodos de citogenética avanzados. Me entrené en la extracción y análisis de ADN, ARN, proteínas, cultivo de células, preparación en medios de cultivo y de otros reactivos necesarios para este tipo de trabajo. Participé en estudios de células madre en ratones, metilación del ADN, construcción de equipos, incluyendo un analizador de las bandas de cromosomas que permite cuantificarlas de una manera análoga y utilizando el computador Atlas de la Universidad de Manchester, trabajando con el doctor Charles Gilbert, Silves Mudal y los recursos sobre diseño y programación que me permitieron el diseño y el desarrollo de un programa y clasificar los cromosomas semiautomáticamente, probando la idea que había tenido 4 años atrás. Fue aceptado, esto también es muy importante, fue aceptado como miembro correspondiente de la Academia de Medicina en 1970 y en 1974 fue promovido como miembro de número. Y como dice él, tal vez el honor más grande que se me ha hecho. Aparentemente, fue el miembro más joven en toda su historia. En 1975 recibió una invitación para participar en el desarrollo del Centro Clínico de Genética del Laboratorio de Citogenética en el Madison, Wisconsin, Estados Unidos. 2 años más tarde fue nombrado por la Universidad de Wisconsin para establecer el servicio de genética clínica del Laboratorio de Genética en Milwaukee, Wisconsin, en afiliación con el Hospital Monte Sinaí. Esta es una fecha muy importante porque en 1990 estableció su laboratorio privado, se llama el Instituto de Genética Médica, todavía dirige y además es cofundador de estas empresas, como vamos a ver ahora. Fruto de sus investigaciones ha descubierto 3 enfermedades, ha publicado más de 60 artículos, 10 capítulos en libros y más de 70 abstracts. Ha sido profesor clínico de obstetricia y ginecología, neurología, medicina interna y es fellow del Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina. Esto es muy interesante, que lleva el nombre de él. Si ustedes buscan los diccionarios médicos y libros de medicina van a encontrar. Se llaman la enfermedad de neuroectodermia melanosomica, la displasia acroencefalo polisindactílica y el síndrome de Ochoa, en honor del profe Bernardo Ochoa, padre de uno de los que recibió su galardón, quien refirió a los pacientes para su estudio que descubrieron este síndrome eurofacial o de la risa invertida que ya figura en la literatura mundial. Hizo otros estudios en radiología, en análisis de DNA, RNA y proteínas, en diseño y programación de computadores, en inmunología,
fertilización in vitro y ecocardiografía. Pertenece a varias sociedades. Aquí lo pueden ver en American College de Ginecología, el de Genética Médica y Genómica, del ultrasonido en medicina. BOAR, ahí están a las que pertenece, a Antioquia Médica, al Brazilian Journal of Genetics, al diagnóstico prenatal, en el editorial. En fin, tiene una serie de revistas en la revista Fetus y también es de la editorial. Ha recibido muchos premios, muchos honores, entre ellos uno que le distingue mucho que le dio la Universidad de Antioquia en 2017 como alumno de la universidad, alumno distinguido. Trabajos como experto legal, análisis del DNA en casos forenses, efectos de la vacuna pertussis en daño cerebral. En fin, tiene varias historias y varias investigaciones publicadas en las mejores revistas del mundo y siempre por este lado de la genética y del estudio de las enfermedades fetales. Pertenece a más de 20 sociedades médicas. Es miembro honorario de la Academia de Medicina. Nos sentimos muy orgullosos por ello. De la Asociación Americana de Genética, de la Asociación de Ultrasonido, del avance de la ciencia, de la genética humana, de inmunología y reproducción, de resonancia magnética, de la clínica de investigación. En fin, pertenece a un montón de sociedades médicas a las cuales no entra cualquier persona, sino que tiene un bagaje muy importante. Esta historia es incompleta e injusta si no se anota el trabajo continuado, el apoyo y la dedicación sin condiciones de su señora esposa, María Mercedes Jaramillo Arango, quien ha sido mi compañera, como dice él, y crítica en la aventura que se describe en esta nota, en la vida que ha seguido, donde gran parte de logros y satisfacciones lo son y lo han sido gracias a ella. Hemos sostenido una discusión continua de muchísimos temas. La construcción de equipos continuó después de mi regreso de Inglaterra, cuando había gran necesidad de aparatos en el laboratorio y no existían. Se puede decir que mi conocimiento electrónico ocurrió por aprendizaje personal, asistiendo a las clases en el Instituto Pascual Bravo, leyendo revistas de electrónica, adquiriendo todos los libros posibles sobre este tema, consultando y siguiendo el ejemplo de individuos como el doctor Ignacio Escobar Mejía, y en muchas por intuición. Este proceso no ha sido suspendido y es así como he inventado varias máquinas. Aquí ven una foto de algunas de ellas. Otros instrumentos inventados. Perdón. Ellos fundaron esta compañía, Elejal de Jaramillo, ELJA. Diseña y desarrolla software, hardware, dispositivos médicos, automatización y sistemas de diagnóstico para su uso en una amplia gama de ciencias de la vida. Ellos son consultores internacionales, varios países, varias compañías y tienen esta empresa. ELJA se fundó con el principio rector que para que una solución proporcione valor debe cumplir con estándares específicos. Somos una firma de ingeniería informática, de ciencias de la vida, comprometida con brindar soluciones valiosas que ayuden a simplificar y brindar una nueva visión de las prácticas y exámenes existentes. Entre los aparatos inventados por Rafael están el Leonardo, el Mona Lisa, el Spider, el Monster, el Fit. Y cada uno tiene sus funciones específicas. Todo esto lo considero yo, pues, de esa complejidad interna que es lo que maneja este maestro. Mis realidades, como dice él, tener el privilegio de una compañera, tener un desafío intelectual constante, haciéndoles mejores e intelectualmente más ágiles. Revisamos artículos para varias revistas médicas. La mediocridad de los así llamados investigadores, su falta de interés por la honestidad básica de la investigación y su interés de usar la ciencia para sus ganancias personales. La invención de verdades médicas científicas mediante investigaciones incompletas y mal planeadas es una de las observaciones más comunes. Muchas veces escribimos revisiones y críticas de los artículos que son más extensas que el artículo mismo, demostrándoles a los autores las deficiencias en el diseño del experimento y en el manuscrito.
y llevan un mensaje velado de la obligación que tienen con investigadores de resaltar la verdad en la ciencia para el bien de la humanidad. Sueños. Terminaron, este muy importante, nos lo presentó hace poco en la academia, o por lo menos parte del estudio. Terminaron un estudio de 163 millones de nacimientos en los Estados Unidos entre 1967 y 2014, para los cuales tenemos toda la información disponible del gobierno de Estados Unidos y que ha sido recogida a través de esos años. El trabajo también incluye todos los nacimientos en Noruega entre los mismos años y nuestros propios estudios de más de 30.000 embarazos. Los hallazgos de este estudio son únicos porque se constituye en el estudio de toda la población y no de una muestra. Por lo tanto, los resultados serán los más cercanos a la verdad de las características de la reproducción humana que se pueden tener hasta el presente. Este es un ejemplo de análisis de datos masivos, como en las masas, en este caso la humana. El pensamiento sobre este análisis nos ha llevado a discernir que los procedimientos estadísticos en uso son inapropiados y que los principios matemáticos que se utilizan en el análisis estadístico de fenómenos similares son falsos. Estas conclusiones nos han llevado a diseñar métodos que se aproximan a unos mejores resultados para encontrar la verdad de este fenómeno que se llama reproducción humana. Hemos llamado a este proyecto, una palabra muy bonita, matronáutica, en el que los matronautas viajan no al centro, sino al dentro de su especie para conocerla en su interior. Juventud perdida. La juventud que siento y que me anima es la capacidad de interrogar y examinar lo que leo, de conversar a través de la lectura y oír a otros que pensaron más claramente, más intensamente. He leído a Newton. Mi juventud ha progresado al punto que es mejor cuando lo fue en mi inmadurez. El hecho de haber acumulado años me ha permitido acumular conocimiento y capacidad de discernimiento que me hacen muy feliz de tener la juventud que me permite seguir explorando, pero también soy consciente de que todo lo adquirido se perderá absolutamente para siempre. Y esta es la parte que más me gusta a mí de toda esta historia. Los libros reales, pero están los presentidos, los que no se han leído, pero que tienen la grandeza de la posibilidad de leerlos. Conserva todos los libros desde que estudiaba. Se ven los estantes y sus libros, y es muy interesante, así como libros casi tantos computadores. En un par de ellos se analizan secuencias de DNA, en otro análisis estadístico de los nacimientos que aún no terminamos, el otro una presentación, otro hace gráficos, y el de la pantalla azul analiza redes de genes relacionados con la cardiopatía hipertrófica hereditaria. Está en azul porque lleva 2 horas analizando más de 300 genes y sus interacciones. Ojalá salga con algo útil. En televisor oigo música de YouTube que me acompaña, en este caso Glenn Gould interpretando a Bach. Al doctor Benigno Elijalde Salazar, gracias por sus lecciones de vida y felicitaciones por recibir la medalla de oro de la Academia de Medicina Medellín, como dice él, mi refugio espiritual por tantos años. Gracias de nuevo, Rafael. He dicho, señor presidente. Doctor Tiberio, muchísimas gracias por sus palabras, por su presentación. A continuación, palabras del galardonado, el doctor Rafael Elijalde. Buenas tardes a todos los honorables miembros de la Academia de Medicina de Medellín. Gracias. Desde que supe de su existencia como estudiante de medicina, encontré a la Honorable Academia de Medicina de Medellín como una entidad donde la medicina, su ciencia y su práctica se reunían, donde los mejores se habían juntado ya por mucho tiempo. Se me aceptó como miembro correspondiente en 1971, cuando tenía 27 años, como comentaba el doctor Álvarez Echeverri, diciéndome que yo era el miembro más joven en su historia, para ascenderme a miembro de número en 1973, cuando algunos de mis profesores eran miembros correspondientes. Fue a la Honorable Academia
a quien le presentamos los estudios citogenéticos en leucemias y síndromes mielodisplásticos con el doctor Alberto Restrepo Mesa, descubriendo que el cromosoma Filadelfia en 1963 era el resultado de una traslocación entre el 2 y el 22. Erradamente es el 21. Esto no se reconoce en el mundo hasta 1983 en una universidad, la Universidad de Chicago. Las tres enfermedades que mencionaba Tiberio se descubrieron con los doctores César Augusto Giraldo, Raúl Jiménez, Jorge Holguín, Luis Alfonso Arango, Bernardo Ochoa, con la primera médica que se especializó en genética en Colombia, la doctora Aurora Valencia, que estudió con nosotros, los estudiantes Jaime Molina y Gabriel Marín, y el gran Jesús Barajas, estudiante revolucionario de sociología, quien trabajaba con nosotros en el laboratorio y cuidaba la colonia de ratones mutantes. Ahora tiene una compañía que pinta aviones en Miami. El doctor Federico López, María Mercedes y yo describimos la familia con la enfermedad de Hallborn-Spatz. Aquí también se presentó la evidencia de que el proceso de la transformación neoplásica era un proceso genético que hará que me clasifiquen como uno de los científicos jóvenes más prometedores de investigación en cáncer. Se habló de los primeros estudios con la prueba citotóxica y de aglutinación que permitieron la caracterización de los grupos HLA, utilizando sueros del banco de sangre de la Clínica León 13, donde yo había trabajado como interno por varios años, gracias a la bondad del doctor Sigifredo Palacio y José María Borrero, y a las pruebas mezcladas de linfocitos, que con las muestras que los doctores Jaime Borrero y Marco Restrepo enviaban a Paul Terasaki, con el capitán que piloteaba el avión 747 de Avianca, confirmaban la histocompatibilidad que nosotros hemos determinado, haciendo posibles los trasplantes en Medellín. Fue aquí, en esta academia, donde un día a mediados de 1975 presentamos la enfermedad del pelo plateado que Silvio les ha mostrado. Fue estudiada en el departamento de patología con el doctor Víctor Bedoya, utilizando el microscopio electrónico que había conseguido el doctor Oscar Duque Hernández, casi solo, y que permitió definir el mecanismo básico de esta entidad como una anormalidad de los lisosomas y los melanosomas, llevando a su nombre, displasia neuroectodérmica melanolisosómica, al final de cuya presentación el doctor Benjamín Acala me preguntó, ¿por qué se va? Le contesté, porque la situación de la universidad del país hacía imposible que lo que siento mi deber de continuar desarrollando se ha hecho imposible. Nosotros, mi María Mercedes y yo, trabajábamos privadamente para pagar los gastos de funcionamiento de la sección del departamento de patología, quien pagaba una técnica de laboratorio, la muy querida señorita Lucía Baena, hija del doctor Bernardo Baena, del señor Bernardo Baena, quien en la librería América le había vendido muchos libros a mi papá, incluyendo los 12 tomos del estudio de la historia de Toynbee, que estaban en la biblioteca de mis padres. El departamento de patología nos daba espacio, un microscopio y muebles. Nosotros pagábamos la secretaria, el teléfono, los reactivos, suministros de oficina, construíamos los equipos que faltaban y reparábamos los que conseguíamos, principalmente de un depósito de equipos viejos del laboratorio departamental, donde encontramos un espectrofotómetro SAIS y una centrífuga de frascos. Ellos nos permitían hacer la cuantificación y purificación del DNA que extraíamos en el primer laboratorio de DNA recombinante de Sudamérica y probablemente el quinto en el mundo. Y la centrífuga del suero bovino fetal de vacas del matadero municipal para los cultivos de tejido. Íbamos al matadero a las 3 de la mañana con los estudiantes Juan Francisco González, Andrés Arango, Santiago Mejía, Héctor Palacio, a recoger y a sangrar los fetos vacunos que los matarifes sacaban del vientre de las vacas. Después de la última reunión a mediados de 1975, habiéndonos invitado a la Universidad de Wisconsin a trasplantar el servicio de genética y medicina fetal que habíamos desarrollado en la Universidad de Antioquia, nos trasladamos a Madison, Wisconsin. Desertamos a la Academia de Medicina de Medellín, a nuestros mecenas, al grupo de trasplantes,
a la tierra donde nacimos para venirnos y vinimos a luchar en las grandes ligas de la medicina y de la ciencia, donde la lucha ha sido dura y fructífera, donde nuestros hijos y nuestras almas, la de mi compañera extraordinaria y única y la mía, se han unido en una sola, hundidas en la lucha. Somos, señor presidente de la Academia de Medicina, y el doctor Tiberio Álvarez me han preguntado qué hacen los computadores que nos acompañan en el sótano. En ellos se estudian los mecanismos que permiten la existencia de la homeostasis. Es el equilibrio de los sistemas vivientes que nos permiten estar vivos. La enfermedad es la pérdida de la homeostasis, que es el producto del buen comportamiento de todo lo que somos. Los genes, sus productos y todo lo que nos compone. Su interacción tiene que ser perfecta, con márgenes de corrección de los muchos errores y actos de rebeldía de los componentes de nuestro cuerpo. Por los últimos 30 años hemos recogido datos en busca del mecanismo básico del orden orgánico social. El cáncer es la revolución de unos pueblos celulares que deciden crear anarquía en la sociedad celular. Las enfermedades autoinmunes son la indisciplina del sistema inmune. Cómo se gobierna la disciplina y aunque se hace que mantenga la vida. Postulamos y estudiamos que después de muchos ensayos fallidos, el sistema básico que puede escribir usando la resolución geométrica del teorema de identidad de Euler establece el lenguaje para estudiar la homeostasis y sus variantes y crean el futuro de la medicina. Buenas noches, mil gracias. Un aplauso para el doctor Rafael Alejalde, gracias por sus palabras y por toda la emoción puesta aquí en este espacio, y también al doctor Tiberio Álvarez.